Buenos días tengan todos nuestros hermanos que se han suscrito a la Biblia Sion Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico Pedro Rangel. Hoy vamos a continuar con el tema de los ministerios y los dones, pero lo vamos a hacer bajo una versión bajo un estudio sobre lo que es el sembrador en Mateo 13. Les invito a que busquen su Biblia y que hagan seguimiento a las enseñanzas conforme a la Escritura, para no estar cayendo en palabra de hombre. Vamos a ver en Mateo 13:11, dice el Señor. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por proverbios, alegorías? Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes que me oyen y me siguen les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he revelado. Entonces el Señor empieza ya a escoger de su pueblo discípulos y seguidores de él. No es lo mismo ser evangélico que ser cristiano. El evangélico va los domingos a culto, como hacía cuando estaban los católicos, iba a misa. Ahora el cristiano sigue a Cristo día a día, día a día. Y si él va a la cruz, sigue a la cruz. Y si él cruzó el velo, pasa el velo. Y si va al lugar santísimo, sigue al lugar santísimo. Y si va a Sion, a millares de ángeles, continúa con él, porque él es el camino, la verdad y la vida. En Hechos 8, 18, vimos que vio a Simón que por la imposición de las manos los apóstoles eran bautizados por el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Hoy he escuchado a vagabundos, a apostólogos y a falsos profetas, adivinos, porque lo llaman profetas los evangélicos. No, eso es una ofrenda que quería dar, porque la codicia no la pueden ocultar. Y este hombre lleno del Espíritu Santo le dice: perezca junto a tu dinero delante de la presencia de yo soy, porque has pensado que el don del Santo de Israel se obtiene con idolatrías que ofrece este mundo. Tú no tienes parte ni heredad de recibir el don del Espíritu Santo, porque tu corazón no es conforme ante la presencia de yo soy. Arrepiente después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, la semilla no es una palabrería, sino que el mismo Espíritu de Dios percibe por medio de ese apóstol de que este hermano no está facultado para recibir el Espíritu Santo. Debe limpiar ese corazón para que la semilla germine y dé fruto. En 1 Corintios 4 aparece el ministerio del apóstol. Y dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 4:9: porque según reflexiono, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los seres humanos. Por nuestra entrega al amor del Mesías. Bueno, dice que parecen locos, son perseguidos, son atribulados, padecemos hambre, ni agua nos ofrecen, nos ponemos la misma ropa, somos abofeteados, no tenemos morada donde conciliar el sueño y descansar, nadie nos recibe. Todo el que quiera seguir piadosamente al Mesías, a Yahshua, a Yo Soy el Salvador, pues sufrirá persecución de este sistema. Pero los apostólogos no, los de hoy en día, esos sean títulos. Ellos viven en tremendas mansiones y cuando llegan con escoltas, se parecen un pequeño papa ya, de las riquezas que tienen, del temor de que los secuestren. En Hechos 15 aparece la epístola del Concilio de Jerusalén a los creyentes de las naciones gentiles. Y entonces vemos ahí que es enviado Pablo y Bernabé para entregar la carta a las diferentes congregaciones e iglesias que hay en toda esa área de Asia. Y van acompañados de los profetas Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Esto es para que muchos hermanos creen que el último profeta fue Juan el Bautista. Y ahí le estoy nombrando dos, a Barsabás y a Silas, o a Silvano, como le dicen otros hermanos. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética dada a sus ministros los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que anuncia la luz en las tinieblas hasta que despunte el día en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía que aparece en la Biblia fue por pensamiento y declaración humana. Hoy en día lo que hacen es decretar. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad propia de los seres humanos, sino que los santos profetas de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu del Santo Yo Soy. ¿Qué diferencia entre la doctrina de Cristo y lo que hoy vemos en las congregaciones? Hechos 21 dice que al otro día, saliendo Pablo y con los que él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, posamos en la casa de él. Este tenía 4 hijas solteras que tenían dones de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un ministro del Señor, un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinturón de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo:
Esto dice el santo por medio de su espíritu. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Entonces vemos que hay dones y hay ministerio, hay dones de profecía, pero ahí está el ministro que es el profeta. Para también aquellos que vienen creyendo de que no existen profetas, sino Juan el Bautista fue el último. No, los ministerios están. El hecho de que hayan mentirosos y hayan una serie de apostólogos y adivinos dentro del pueblo de Dios y estamos en tiempo de apostasía, ese es otro tema. En Gálatas 4:21 dice, respóndame los que quieren estar bajo la ley. ¿Acaso no tienen maestros que les enseñen doctrina? Y Pablo preguntaba si no había maestros que les enseñaran que los que se justifican por la Biblia. ¿Ah? Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Ese fue el precio que se pagó. Nosotros cumplimos la Biblia por amor a Cristo, a quien el Padre aceptó. En Hebreos 13 dice, obedezcan a sus pastores, 13:17. Obedezcan a sus pastores y estén sujetos a ellos, pues, porque ellos ni duermen por cuidar de sus almas, porque tienen que dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso ni útil para nadie. Vemos, hermano, que el cuerpo de Cristo se está conformando y que cada quien tiene un ministerio, que cada quien tiene una labor en ese cuerpo y el cómo enseña la palabra de Dios. Los apóstoles de una manera, los profetas de otro, los maestros de otro, los evangelistas, los pastores. En Hechos 7 vemos que 59 dice que apedreaba a Esteban mientras él oraba y decía, Señor, yo soy, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos a un profeta, él es el maestro, diácono, él es un diácono. Imagínate, el último de los ministerios, pues, y ofrendó su vida en el altar. Porque el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había llamado, fue el que lo asesinó. En 1 Corintios dice, procuren pues los ministerios y los dones mejores. A ustedes que me oyen, yo les muestro el camino aún más excelso. 1 Corintios 12:31. Hay un camino mucho más excelso que tener, o a veces de figurar de tener ministerios, que es mucho más grave. Porque si usted es mentiroso diciendo que es apóstol y usted no es apóstol nada, ni es profeta, ni es pastor, entonces usted representa a Satanás porque él es el padre de las mentiras. Y cuando llegue allá, usted va a ser descubierto. ¡Qué tristeza da! En Marcos 16:9 vemos que el Señor se le aparece a María Magdalena y él va a anunciarle a los apóstoles de que Cristo había resucitado y no le creyeron. Y el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. En Lucas 10:20 dice, volvieron los 70 evangelistas que el Señor había enviado anticipadamente. Y entonces le dijeron, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Entonces, hermano, ejercer los ministerios es hermoso. Suplantarlo y aparentar delante de los hombres, de los seres humanos, es muy triste. Hechos 21 dice, fíjate que volvemos a repetir otra vez 21:8, dice, Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. Mira cómo fue ascendiendo en la gracia del Señor y en sus ministerios. Así que muchos posteros van a ser primeros y muchos primeros van a ser postreros. Hay muchos apóstoles que no creyeron, hasta que no metan las manos en las heridas del cuerpo de Cristo, no creeré. Y mientras que hay diáconos que ofrecen su vida en el altar por amor a Cristo. Así que no es el rango ni la autoridad. Aquí tenemos un rango y una autoridad en los ministerios, pero allá cada quien va a ser compensado conforme a sus hechos. Que Dios bendiga su palabra. Les habló su maestro bíblico, Pedro Rangel.